Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos dos temas, los dos sumamente importantes para la vida del país. El primero tiene relación con la rendición de cuentas de los fondos del FONACIDE. Junto por la Educación está llevando adelante, impulsando una campaña con ese objetivo de concientizar a los padres y a la sociedad para exigir a intendentes y gobernadores que rindan cuenta de los recursos que reciben el FONACIDE para mejoramiento de la infraestructura escolar y para la alimentación de los niños en las escuelas y colegios de nuestro país. Nos van a acompañar Jan Esperanza, presidente de Juntos por la Educación, y la directora de la Oficina de Cuentas de la Contraloría General, la doctora Gladys Fernández. Y el segundo y el tercer bloque vamos a hablar acerca de otro tema sumamente importante, la seguridad en el país. Nos van a acompañar el comandante de la Policía Nacional, el comisario general Gilberto Fleitas, y el comisario Carlos Benítez, director de Prevención y Seguridad. Tenemos muchos temas para hablar con el comandante de la policía y uno de los más importantes comisarios de la policía. ¿Qué pasa con los jóvenes y las drogas? Aumentaron considerablemente los delitos cometidos por jóvenes entre 18 años y 25 años de edad. Y la mayoría de ellos con un patrón común, son drogadictos. Otro tema, abusos de niños y niñas. ¿Qué pasa? Solamente se denuncia el 20% de los casos que ocurren, según dicen algunos estudios. ¿Qué pasa con el 80%? ¿Qué pasa en nuestra familia? ¿Qué pasa en los casos de feminicidio? ¿Por qué el patrón de matar a la mujer querer suicidarse? ¿Por qué el aumento de los casos de sicariatos en el país? ¿Cómo está la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico? En fin, hay muchos temas para hablar con la gente de la Policía Nacional. Así que antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa, iniciamos el debate. Vení a Bristol y aprovecha el LG Week. Disfruta una semana de precios increíbles en productos de la marca LG, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Televisor LG Smart de 32 pulgadas, ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabona. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Bien, ¿qué tal, don Jan Esperanza? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Bien, Gracias bien. por la invitación. Bueno, no, gracias por venir. También enseguida ya nos va a acompañar la doctora Gladys Fernández de la Contraloría para hablar sobre este tema que es históricamente preocupa desde hace 10 años. La falta de rendición del sector político, porque finalmente el sector político, Sí. del FONACIDE por parte de intendencias y gobernaciones. Asunción no puede recibir porque no rinde cuentas. Y mientras no rinda cuentas, la ley le prohíbe acceder a los fondos del FONACIDE. Con todo lo que significa de postergación en cuanto a alimentación e infraestructura, arreglo de infraestructura escolar, que se refiere por ese motivo. Bueno, ¿cómo viene la mano de parte de Juntos por la Educación la campaña que están realizando? Bueno, como vos decís, este tema es central porque se trata de rendición de cuentas. Y no solamente de FONACIDE, sino es una muy buena práctica democrática que las autoridades rindan cuentas. Para eso es muy importante, obviamente, tener acceso a la información y a partir de ahí que la ciudadanía pueda realmente conocer qué es lo que se debe hacer, qué se hizo y pueda de alguna manera exigir a partir de eso. Nosotros hoy tenemos la información. Juntos por la Educación, a través del Observatorio de la Educación, lo que hizo fue recabar de cada uno de los municipios, estamos hablando de 263 municipios, la información de cuánto es
lo que están recibiendo en concepto del FONACIDE, cuánto han ejecutado de eso que han recibido, y no solamente eso, como el tema del FONACIDE tiene una particularidad que es básicamente la siguiente: el municipio que recibe, o todos los intendentes, tienen que destinar el 50% de lo que recibe, esto está en la ley, es Sí. una obligación, Así es. a infraestructura escolar. Eso significa reparación, adecuación, modificación de aulas, digamos, y un 30% al almuerzo escolar. Y el 20% restante a otras inversiones de capital. Entonces hay como una suerte de, está marcado en qué tiene que ser utilizado. Bueno, también tenemos la información a través del Ministerio de Educación de cuáles son las necesidades de infraestructura en cada uno de los municipios. Eso se llama microplanificación. Entonces ya podemos hacer el seguimiento de cuánto vos, intendente Carlos Peralta, de una localidad, recibiste, cuáles son las necesidades de tu municipio en términos de infraestructura y en términos de chicos que tenés que alimentar, y cuánto ejecutaste efectivamente y cuánto no. Ese es el dato fantástico que tenemos de cada uno de los municipios. Y eso es lo que nosotros, a partir de esta iniciativa, digamos, estamos poniendo a disposición de la ciudadanía, particularmente de aquellos pobladores, digamos, de estos municipios, para que puedan ver, ah, qué bien, mi intendente tenía que recibir, o mi municipio recibió tanto. Resulta que acá teníamos un problema con esta cantidad de aulas que tenían que repararse, y apenas se reparó un 20%, o apenas se ejecutó un 15%, o ni siquiera se rindió cuenta de repente, ¿verdad? Entonces, eso es un dato muy importante. Y hay algo incluso más importante, Carlos, que yo creo que poca gente conoce en general, pero ya es una ley del año 2016. Sí. La Carta Orgánica, que es la que rige básicamente el funcionamiento de los municipios, la Carta Orgánica es del 2010, la Carta Orgánica Municipal. En esa Carta Orgánica se establecía en un articulado que los intendentes podrán realizar audiencias públicas para rendir cuenta de sus actuaciones. Nunca Podrán, hicieron, sí. podrán. Eso significa que si lo quiero Sí, hacerlo... quiero hacerlo, si no, no. Bueno, eso se modificó, Carlos. En el 2016 hay una nueva ley, la ley 5.590, Deben. que modifica y dice deben realizar. Y dice así taxativamente, Nunca y se hace. tienen hasta la primera quincena de febrero, hoy, Vence. vence, para realizar. Y en esa audiencia pública establece la ley qué es lo que tienen que rendir cuenta. Tienen que rendir cuenta de lo que recibieron, FONACIDE, también royalties u otros ingresos que tienen. Tienen que rendir cuenta de cómo lo utilizaron, cómo lo ejecutaron, inclusive tienen que rendir cuenta de las licitaciones que están en curso, tienen que mostrar todo eso. Tienen que rendir cuenta del balance de su municipio. Y eso tiene que elaborarse acta de esto, y eso probablemente, vamos a preguntarle acá a la otra invitada, tiene que ir a la Contraloría. Bueno, eso está en la ley, hay que hacerlo. Lo que hizo Juntos por la Educación con el observatorio es enviarle una nota a cada uno de los 263 intendentes y le preguntamos, ¿usted cumplió con esta normativa legal de rendir cuenta a través de una audiencia pública? Bueno, la mayoría nos contesta más o menos la mitad. Hay gente que no nos contesta, digamos. Esto lo hacemos incluso en el marco de la ley de acceso a la información pública, lo cual claro. también obliga Claro. a que nos contesten. contesten, Ahí sí. ya hay un incumplimiento porque tienen que contestar, aunque sea que te digan, no lo hicimos. Y para darte datos, Carlos, muy generales, en el 2020 recibimos la contestación de más o menos la mitad de los municipios y solamente unos 20 aproximadamente habían realizado la audiencia pública. En el 2021, unos 51 por allá habían realizado, hasta 253 hay. Y en el 2022, hasta hoy vence, no tenemos todavía, aparentemente hay más. Me comentaba Oscar Charotti, nuestro director ahí en Juntos, que mucha gente nos está llamando, muchos intendentes dicen, yo voy a hacer, yo ya hice, le voy a enviar después la prueba de que hice. Está bien, eso tiene que ocurrir. Claro. Pero creemos que todavía hay muchísimos que no lo hacen, digamos. Entonces, tenemos el marco legal, tenemos la información, lo ponemos a disposición y ojalá realmente esto genere algún tipo de resultado. Bien, ya estamos también en compañía de la doctora Gladys Fernández. ¿Qué tal, doña Gladys? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches al invitado, a Jam. Y bueno, estoy a tu disposición para lo que crea conveniente. Bueno, sabemos que la Contraloría está en un trabajo de elaboración también de la rendición de cuentas de intendencias y gobernaciones de todo lo que reciben en concepto de FONACIDE. ¿Cómo está ese análisis? ¿Cómo está ese trabajo?
¿Y cuándo se tendrían los resultados concretos, doña Gladys? Bueno, realmente en este momento la Contraloría General de la República se encuentra llevando a cabo una actividad inédita, una actividad realmente es única desde su creación, porque está evaluando, realizando actividades de control a través de las auditorías y fiscalizaciones especiales inmediatas, específicamente sobre alimentación escolar y control sanitario, es decir, almuerzo o merienda escolar. El 100% de los municipios y de las gobernaciones recibieron requerimientos nuestros. En ese sentido, están trabajando varias unidades misionales, o sea que no solamente la unidad de la Dirección General de Rendición de Cuentas ni de la Dirección General de Municipalidades y de Gobiernos Departamentales, sino que otras direcciones generales en total son 6 direcciones generales que están trabajando en esta actividad. Y además está llevando a cabo auditorías en más de 67 municipios, o sea que hay realmente algo, estamos verificando en los municipios y en las gobernaciones, en algunas gobernaciones, la ejecución de ese elemento, de esa alimentación escolar del ejercicio fiscal 2021 y 2022. Igualmente se está verificando contrataciones públicas de los 10 últimos años que realizó el Ministerio de Educación y Cultura. Se visitó también escuelas, más de 340 instituciones escolares fueron visitadas y fueron recabadas informaciones en ese sentido. O sea que es algo realmente que va a dar seguramente, va a tener impacto por la complejidad de la actividad que se está desarrollando. Y estamos verificando contrataciones en las 3 modalidades de catering, de cocinando y de desayuno y merienda escolar o complemento nutricional. Bueno, el informe tenemos previsto presentar a la ciudadanía el próximo 30 de marzo. Como ustedes saben, por mandato de ley, la Contraloría tiene que presentar un informe semestral de la ejecución de esos fondos, de los recursos de FONACIDE. Este año dimos prioridad a los de almuerzo escolar, justamente porque es un año emblemático. Este es un año en que prácticamente a lo mejor no sabemos si vamos a seguir teniendo recursos para FONACIDE, entonces consideramos de la Contraloría que realmente los fondos destinados al almuerzo escolar son fondos muy, muy importantes. Primero porque muchos de los chicos a lo mejor es el único alimento nutritivo que va a recibir en el día. Esos fondos realmente hayan sido correctamente utilizados. Claro, ahora creo que una cosa, doña Gladys, de acuerdo Sí. a lo que me contó el Contralor, es una de las tareas de mayor magnitud que está realizando la Contraloría en los últimos tiempos, el control del uso del FONACIDE en materia de alimentación escolar. ¿Es así? Así es, por la cantidad al mismo tiempo de instituciones que estamos evaluando y por el periodo que estamos evaluando. Estamos, como ya le comenté, evaluando los últimos 10 años de la contratación que se efectuaron para almuerzo escolar y estamos evaluando más de 67 instituciones al mismo tiempo y más o sea que el 100% también de los municipios y las gobernaciones en cuanto a contrataciones públicas se refiere. O sea que el alcance y el área que hemos tomado para esta actividad y para este informe que se va a presentar el próximo 30 de marzo realmente es un alcance único, nunca antes hecho por la Contraloría. Y como ya le dije, porque consideramos realmente que los fondos destinados al almuerzo escolar son fondos muy importantes, Sí. muy relevantes para la ciudadanía y para toda la comunidad educativa. Deberían ser fondos sagrados definitivamente, por decirlo de alguna manera. Jan, ¿qué te parece? 10 años de control, de contrataciones públicas. Vamos a conocer muchas cosas, van a salir muchas cosas de esta información. No sé cuántos fiscalizadores están trabajando actualmente
y se va a complementar con el trabajo que ustedes están realizando. Claro, me parece espectacular que un órgano extra poder, digamos, y tan importante para la República como es la Contraloría, pero que forma parte de la estructura del Estado paraguayo, haga esto. Nosotros también de la sociedad civil, y como bien decís, se complementa. Porque acá lo que hay que entender es que, a ver, la corrupción es un cáncer que nos mata a todos y estamos realmente hartos de esto y siempre buscamos mecanismos para combatirla. En la medida que yo tenga un alto nivel de discrecionalidad, es decir, que pueda hacer casi lo que quiero como autoridad, en la medida de que haya un alto nivel de opacidad, es decir, nadie luego sabe lo que ocurre, y en la medida que no tenga que rendir cuentas ante nadie, obviamente el espacio para la corrupción aumenta significativamente. Hoy tenemos los controles, tenemos la información, esto ya no es tan opaco, digamos, acá está la información. Entonces también esto genera, digamos, una expectativa de una lucha real contra estos espacios de corrupción que tenemos que ir acotándolos, y por eso es tan importante desde la sociedad civil, desde los propios organismos del Estado. Porque además hablamos de cifras importantes, Carlos. Sí. Acá, si queremos poner estos números, porque fíjate, esta audiencia pública de rendición de cuentas, hoy estamos hablando del FONACIDE, no es solamente para el FONACIDE, es para todo lo que recibe el municipio. ¿Vos sabés cuánto recibió los municipios, Carlos, de 2005 al 2022? Solamente en concepto de royalties y FONACIDE, 2.300 millones de dólares. 2.300 millones. De hecho, royalty es mucho más grande y viene de más de antes. De toda la vida. Claro, desde el 2005 tenemos estos datos, que el tema de FONACIDE. Estamos hablando de montos muy importantes. Y si solamente nos regimos a lo que fue FONACIDE, 450 millones de dólares recibieron los municipios, que tienen que destinar, recordemos, la mitad al tema de infraestructura y la otra, el 30% de almuerzo escolar. Entonces, hablamos de montos muy importantes. Y ahora no solamente eso, hace 15 días estuvo la viceministra de Educación y decía que el 47% de las instituciones escolares no van a estar en buenas condiciones para recibir a los chicos en y que habría nuevamente chicos que van a seguir estudiando bajo árboles. El 47% de las aulas del equipo, de la construcción en las escuelas no debería haber existido ya. Sí. Eso debería haberse reducido considerablemente si se usaba racional y adecuadamente esos fondos. Pero la discrecionalidad y la corrupción nos matan y no hay control. Ojalá este control que está llevando adelante la Contraloría pueda ser efectivo, más el control ciudadano pueda servir para que los intendentes y gobernadores entiendan de que es traición a la patria usar mal esos recursos. Y que va a tener consecuencias. Me gustaría preguntarle incluso a Gladys, ¿qué pasa si no presenta el intendente o no hace la audiencia? ¿Cuál es la consecuencia que tiene? Porque tengo entendido que tienen que enviar también esto a la Contraloría, digamos, ¿verdad? Pero ¿hay consecuencias, Gladys? Bueno, si no rinde cuentas dentro del plazo que establece la normativa, inmediatamente se genera una comunicación al Ministerio de Hacienda que esa institución o que ese municipio no presentó su rendición de cuenta. Lo que sabemos nosotros que el Ministerio de Hacienda para esos municipios no transfiere ningún fondo hasta tanto cumpla con ese mandato legal que tiene. Pero también quiero aprovechar y complementar un poco lo que estaban diciendo ustedes ahí, que es algo que desde el momento que asumió el doctor Camilo Benítez, actual Contralor General de la República, fue transparentar el uso de FONACIDE y royalties. Pero en el tema específico de FONACIDE, ustedes recordarás también, Carlos, que desde el año pasado la Contraloría tiene un portal de datos abierto que la ciudadanía puede controlar, ser el primer contralor de los usos de esos recursos, porque hay un portal de datos abierto en donde se puede ingresar y verificar si realmente la rendición de cuenta que está presentando ese intendente, ese gobernador o cualquier otro gestor que esté ejecutando estos recursos se adecua a lo que realmente está rindiendo, ¿verdad? Por decir, si realmente la escuela que dice haber construido o la escuela que dice haber mejorado se mejoró o no, si los alimentos que dicen haber proveído, la cantidad que dice haber ejecutado para esa, la ración que entregó, si realmente esa es la ración que recibió esa escuela. Tenemos que también los ciudadanos acostumbrarnos a controlarles a nuestras autoridades y los servidores públicos a ser controlados. Y en ese sentido, creo que la preocupación que tenía el señor Contralor y que hizo posible que hoy día toda la ciudadanía tenga acceso a esa información en tiempo real
Y en el caso de la no rendición de cuentas, lógicamente nosotros por procedimiento inmediatamente, no solamente en este caso, Jan, sino que además a cualquier requerimiento que efectúa la Contraloría sobre utilización de recursos de FONACYT o royalties, y FONACYT específicamente con mayor énfasis, si las autoridades no responden, como escuché decirte que no respondían a los pedidos. A la solicitud de acceso a la información, si las autoridades municipales o gubernamentales no responden al requerimiento de la Contraloría dentro del plazo que establece el Contralor en la nota que remite, inmediatamente comunicamos al Ministerio de Hacienda. Es la única vía que tenemos porque la Contraloría es un órgano de control, no es un órgano... Una cosa, doña Gladys, una cosa, a ver, ¿cuántos casos de estos informes o los datos que envían los intendentes y las gobernaciones fueron enviados a la Fiscalía una vez comprobado que no hay explicación dónde fueron a parar esos recursos? Sí. ¿O qué pasó con la alimentación en las intendencias? ¿Cuántos informes fueron remitidos a la Fiscalía y cuántas penalidades se comprobaron? Bueno, en este momento, Carlos, no tengo a la vista la cantidad, no tengo esa información, pero varias veces he estado en tu programa y recordarás que hemos discutido la cantidad inmensa de denuncias que ha realizado la Contraloría sobre la utilización de estos fondos. Hay casos emblemáticos, como el caso de Jesús. Hay otros casos que fueron a juicio, pero que a lo mejor no llegó a un término que la ciudadanía espera. Pero hay casos, y no pocos, ¿verdad? No obstante, una vez que culmina esa auditoría, inmediatamente, si hay algún indicio hecho punible, eso se comunica por procedimiento nuestro al Ministerio Público. Acá. No tengo en este momento la cantidad, pero la ya remitida, la ya comunicada al Ministerio Público no es una cantidad que deja de ser relevante, es una cantidad importante. Ahora, que yo mañana puedo... Una cosa más, antes que preguntes, doña Gladys, esto se informa a Hacienda, me dice usted. Ahora, ¿cuántas rendiciones no realizadas por las intendencias se comunican a Hacienda? ¿Y cuántas no reciben esos fondos o cuántas siguen recibiendo a pesar de que no rinden cuenta? ¿Hay datos de eso? Bueno, la experiencia que tenemos en eso es que desde el momento que la Contraloría comunica, automáticamente el Ministerio de Hacienda corta los fondos. Pero ¿qué pasa? Hay municipios que cuando necesitan esos fondos, entonces se ponen al día. Por ejemplo, para este trabajo, don Carlos, nosotros hemos remitido notas realmente al 100% de los municipios y los gobiernos departamentales. Más de 160 municipios no respondieron en el plazo que se les otorgó y algunos solicitaron prórroga y a pesar de la prórroga concedida no respondieron. Entonces no nos quedó otra que remitir la nómina de los municipios que no respondieron y entonces hoy podemos decir que el 100% de los municipios respondieron a ese requerimiento que nos posibilita poder mapear y tener información para saber realmente la situación de la contratación pública que refiere al almuerzo escolar para este informe. Te quiero hacer una distinción. Pero si no sí. Una distinción, no, Magla, es lo que vos estás mencionando. Claramente los intendentes tienen la obligación de poder remitir estos informes, esta rendición a ustedes cuando solicitan y al Ministerio de Hacienda. Si no lo hacen, no reciben los fondos. Pero cuidado que también está la obligación que acabo de mencionar de hacer la audiencia pública, en donde yo, intendente, le presento a la ciudadanía que participa de esa audiencia pública ese mismo informe que remití a Hacienda, porque de repente lo que yo remito a Hacienda no siempre es muy público o es más complicado. Claro. Esa es la lógica detrás de que existe la audiencia pública, de que precisamente yo tenga que ponerme enfrente y la gente se entere y además esté ahí, públicamente se pueda ver. Ahí no tengo claro de que si no hago la audiencia pública tenga algún tipo de consecuencia. La ley me obliga, pero no dice en la ley, por lo menos, salvo que haya otra reglamentación, no dice que yo voy a tener tal consecuencia como sí existe si es que no presento la rendición al Ministerio de Hacienda. Y ahí tenés otro problema, Carlos y Gladys. Yo no le presento, por ejemplo, la rendición al Ministerio de Hacienda, me cortan los fondos. ¿Quién se perjudica?
La ciudadanía. La ciudadanía, La los ciudadanía, chicos que no claro. pueden recibir Los almuerzo alumnos. escolar. La ciudadanía. Y es perverso por eso, porque también es perverso que el intendente no presente rendición por Sí, eso, pero exacto. ocurre. Pero por otro lado, y complementando ese tema de rendición de cuentas que establece la ley para los recursos de FONACIDE, ya, yo te quiero señalar también, si ustedes ven, nosotros hemos publicado esta semana el ranking sobre la efectividad del sistema de control interno. Yo les invito a ustedes a que miren un poco ese ranking, la situación de los municipios en ese sentido. Uno de los principios dentro de esa norma de requisitos mínimos es la rendición de cuentas a la ciudadanía. Eso no es algo optativo, es una exigencia de la norma que nosotros sí controlamos, pero controlamos desde el punto de vista de la efectividad del sistema de control interno, no desde el punto de vista de la, como bien dijiste, no tiene una sanción, no hay algo que pueda a lo mejor Falla la ley. impedir que ellos reciban fondos si es que no cumplen con esa rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos de FONACIDE. Sí. Pero sí, si ustedes se fijan en el ranking que hemos publicado y en cada uno de los informes, porque hemos evaluado el 100% de las instituciones municipales, de los municipios y de las gobernaciones, y en donde ellos se aplazan es justamente en ese principio de rendición de cuentas, porque no cumple con ese requisito. O sea que es tan importante que ellos cumplan con ese requisito, no solamente ellos, sino que todas las instituciones públicas, y eso va ligado también un poco con lo que ya referías, que para el tema de recursos de FONACIDE, expresamente la ley establece la realización de audiencia pública. Yo te puedo asegurar con el resultado que nosotros tenemos año tras año de los municipios, sobre todo, esa situación no se da en los municipios. Sí. Bueno, qué triste que es escuchar todo esto, porque estamos hablando de dinero que va dirigido a la educación y a la alimentación, porque lo que se quiere con los fondos de la alimentación es que todos los chicos tengan la posibilidad de estar en las escuelas y colegios bien alimentados de tal manera que el cerebro les funciona adecuadamente a la hora de aprender, ¿verdad? Y que se comprobó que era un déficit que existía sobre todo en los niños del campo, ¿verdad? Y en las zonas vulnerables de las principales ciudades del país. Y escamotear esos recursos no tiene nombre. Ya no es solamente corrupción. Ya criminal. No tiene nombre, ¿verdad? Entonces, tenemos que combatir a los padrinos, porque intendentes y gobernadores tienen grandes padrinos políticos que los defienden. Incluso, pero creo que tenemos que convenir en que el mayor padrino que puede existir es la ciudadanía. Totalmente. Y que a ese padrino es a quien tiene que rendir cuentas el Ministerio de Hacienda, la Contraloría y también las intendencias y las gobernaciones. Claro. No, y además, Carlos y Jan, perdón, yo les invito a la ciudadanía y a ustedes especialmente a los comunicadores también, que siempre es muy importante cuando ustedes se ocupan de estos temas porque hacen conocer un poco nuestro trabajo. Yo les invito a que esperen ese informe. Yo no puedo adelantar porque es un informe que está en proceso, pero sí les puedo asegurar que es un informe que va a revelar muchísimas situaciones. Va a ser algo que realmente va a tener un impacto porque es un informe macro. Y bueno, a lo mejor todo esto que estamos hablando va a quedar corto con ese informe, así es que le invito a la ciudadanía que esté expectante y que confíe en la Contraloría, que confíe en la gestión de este Contralor y de todos los compañeros que hicieron ese trabajo y que están haciendo ese trabajo. Y bueno, esperemos que realmente ese trabajo sirva de insumo para mejorar, para encauzar, para ver si qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y sobre todo, ver las medidas correctivas que hagan falta o los ajustes que hagan falta. Porque vuelvo y les digo, para mí particularmente, desviar un guaraní de lo que refiere a almuerzo escolar no tiene justificativo, absolutamente. Perfecto. Doña Gladys, muchísimas gracias por estar y que se cure rápidamente ese tobillo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Bueno, chao, Gladys. Jan, gracias por venir. Vamos a seguir hablando del trabajo que están haciendo ustedes la próxima semana, seguro. Y bueno, hay que entrar en la página de la Contraloría. Hay que entrar y yo estoy convencido, Carlos, un indicador de la salud de la democracia de cualquier sociedad es la capacidad también que tengan los ciudadanos de movilizarnos para exigir
que se rindan cuenta y exigir lo que tiene que cumplirse. Pero para que eso ocurra hace falta información. Hoy Definitivamente. tenemos esa posibilidad y bueno, ponemos a disposición, esa es la parte, esa es la contribución nuestra, digamos, y esperamos que eso vaya Y ocurriendo. vamos a Estamos esperar seguros que va a ocurrir. Vamos a esperar el 30 de marzo, porque lo que nos Y dijo vamos a Gladys esperar es increíble. Sí, totalmente. Vamos a conocer cosas increíbles, dijo. Bueno, vamos a esperar el 30 de marzo, esperemos eso. Gracias por venir, Jan. Gracias, Carlos. A la vuelta de la pausa vamos a estar con el comandante de la Policía Nacional y con el comisario director de Prevención y Seguridad, Carlos Benítez, hablando sobre el tema de seguridad. Una de las patas fundamentales de la democracia, la seguridad. A la vuelta de la pausa. Y aprovecha el LG Week. Disfruta una semana de precios increíbles en productos de la marca LG, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Heladera LG 340 litros, ahora solo 18 cuotas de 349.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vuelve la feria agropecuaria que mueve el campo, Innovar 2023. Del 21 al 24 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná. Encontrarás Agritech, expositores con cultivos demostrativos, dinámicas de maquinarias, conferencias y capacitaciones, Innovar Mujer, Innovar Digital y mucho más. Organiza la Unión de Empresas Agropecuarias. Innovar, juntos movemos el campo. Para más información seguí Innovar Feria en las redes sociales. ¿Qué tal, comisario general Gilberto Fleitas, comandante de la Policía Nacional? ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación y mi respeto a la teleaudiencia. No, gracias por aceptar venir. ¿Qué tal, comisario Carlos Benítez? ¿Cómo está? Buenas noches, don Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy bien, gracias a Dios, y también los saludos a la teleaudiencia. Bueno, la seguridad es una de las patas fundamentales de la democracia en cualquier país en el mundo. Y en los últimos tiempos en Paraguay suceden cosas muy extrañas, muy raras. Por una parte, uno tiene una sensación de que las cosas no están bien en materia de seguridad. Sabemos que a la policía le faltan recursos y que le escamotean recursos desde el Congreso de la Nación, lastimosamente. O no entienden o lo hacen a propósito. No sabemos y nunca lo vamos a saber probablemente. Pero sí se siente la sensación de inseguridad y han aparecido nuevos hechos delictivos, han aumentado otros. Entonces uno ya no sabe qué pensar, comisarios, acerca de lo que pasa en Paraguay. Por ejemplo, nos enteramos que la mayor cantidad de delitos y crímenes están siendo cometidos actualmente por jóvenes entre 18 años y 25, 30 años. Y con un patrón muy bien definido. La mayoría son consumidores de drogas. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por ahí? Sí. ¿Qué pasa en la sociedad y qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué aumentaron los crímenes y los delitos cometidos por jóvenes, adolescentes hasta 30 años? ¿Qué pasó? Sí. Lo que tenemos que entender, don Carlos, y teleaudiencia, de que vivimos en un mundo de cambios permanentes y la inseguridad no se escapa de esa situación. Hoy llegó un fenómeno a nuestro país, el consumo de drogas. Nosotros éramos un país en tránsito, sí. No teníamos consumidores 10, 15 años atrás, pero hoy ya no podemos decir las instituciones educativas, nosotros las instituciones castrenses, las instituciones públicas, las privadas, no solamente nuestras calles hoy. Claro. Entonces, hoy es justamente por eso que venimos socializando permanentemente la situación social, la realidad social, la realidad institucional y la realidad criminal, por sobre todas las cosas. De ahí que partimos, venimos evaluando hace como 3, 4 años de dónde vienen los delincuentes, de dónde vienen nuestros violentadores de la calle. Entonces, hoy, así como usted dijo, nos topamos que los jóvenes menores de 25 a 18 vienen a ser el 64% de los violentadores. El 26%. 64% de los hechos violentos son cometidos, sí, por gente de esa franja de edad. Así mismo. Y 26% menores de 18.
A la pucha. Estamos incluso en 64 más 26, ya sumamos 90. 80, casi 90. 90% O sea de los que- crímenes entre adolescentes y hasta personas de 25 30 Así años. mismo, de 10 hechos punibles, 9 son cometidos por jóvenes menores de 25 años. A partir de ahí, ¿por qué? ¿A qué obedece eso de que sean menores de 25 hoy los que están violentando nuestras calles? Y encontramos que como problema de fondo está el consumo de drogas en aquellos. Hoy estamos evaluando, hemos dispuesto aquí con el director general de nuevo que se evalúe cuántos consumidores tendríamos ya a partir de este año, porque hace 3 años que hicimos esta evaluación en Asunción y Central y salieron 23.000 Asunción y más de 60.000 en el área central. Entonces, casi 100.000. Y hoy estamos iniciando de nuevo ese estudio de cuántos almacenes, cuántos consumidores, cuántos almaceneros tendríamos para poder evaluar. ¿Por qué? Porque también nos preocupa y venimos socializando, compartiendo con los gremios, comunidades vecinales, empresarios, supermercadistas, farmacias, que vienen quejándose justamente de esa situación, de esa inseguridad social que tenemos. Entonces estuvimos analizando y viendo la posibilidad de analizar por aspecto de fondo. Porque en la policía el año pasado, Carlos, y tengo que decir porque es la realidad, hoy la policía está obligada a socializar estas cosas y a abrirse a la sociedad. Entonces, tuvimos 24.000 personas detenidas en total, de los cuales 9.300 pasaron a las penitenciarías. Un total de 15.000 aproximadamente salieron de las comisarías por disposición judicial, fiscal u otros motivos. O sea que tuvimos un resultado del 38% no resultado, sino de efectividad. No llegamos ni siquiera al 50%. Entonces, pero hoy, una cuestión, comandante y comisario. Esas personas que no llegaron a entrar a la cárcel, que recibieron otro tipo a lo mejor de decisiones por parte de los jueces, ¿es porque la policía y los fiscales no presentaron todas las pruebas en contra de ellos o porque también hay deficiencia en el sistema de justicia? no, nosotros tenemos que partir de que, por un lado, estas personas en su mayoría son menores. Y los menores tienen mucha garantía en nuestro país. Aunque no creo que un juez se anime a enviar a prisión a un menor que violenta, que roba un celular, porque así dice la ley. Segundo, porque la flagrancia, porque el trabajo ahí del momento no te permite generar la evidencia. Aparte que no tenemos los equipos hoy suficientes, tanto para el Ministerio Público y la policía, para generar evidencia. Y hoy vivimos en un sistema acusatorio hace 20 años que para detener a una persona o para enviar a prisión a una persona necesita de una evidencia científica. Entonces hay varios aspectos, varios puntos que hay que tener en cuenta en ese sentido. Lo importante, te quiero confirmar esa acotación suya, de que cierto, el problema de fondo hoy de la violencia urbana, Asunción Central, la ciudad de mayor acentuación poblacional es el consumo de drogas y también los adolescentes y jóvenes hasta 25 años. Bueno, y comisario, ¿cuánto de efectividad me habló? ¿Cuánto? ¿35%? 38. 38% de efectividad. En un año. En un año. Decimos policialmente eso, somos efectivos, damos resultados, pero tampoco estamos buscando culpables de cuál institución está fallando, no. Tenemos que analizar, por eso que hoy venimos socializando la realidad institucional, la realidad criminal y mirar un poco el aspecto de fondo. ¿Qué hacemos de los jóvenes? Yo te digo, Carlos, y te soy sincero, acá el director general de prevención me va a confirmar eso, de que ninguno de los comisarios, compañeros de trabajo nuestros, quieren en el calabozo a un adicto hoy. Porque el adicto, según la OMS, es un enfermo. Entonces, pero comete un hecho punible, al solo efecto de comprar su dosis, su medicamento, va preso y el tipo no puede aguantar 24 horas porque necesita de su dosis. Y el policía no está habilitado para darle su dosis. No, por ley nosotros tenemos prohibido, no podemos hacer eso. Entonces empieza a violentarse él mismo, empieza a golpearse y el policía es procesado. O sea que, y la misma cosa pasa en la penitenciaría. El ministro de Justicia no desea un adicto en la cárcel porque les pasa la misma cosa. O sea que la ley 1340, Juan Carlos, y usted sabe eso, que habilita 2 gramos a una persona certificada por el Ministerio de Salud que puede poseer, que puede tener consigo.
pero la ley no dice de dónde tenés que adquirir. Aquí, cierto. Sí. Cierto. Ahora, comisario Benítez, como director de Prevención y Seguridad, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es, como sociedad, qué es lo que podemos hacer? Y ustedes como policía, ¿qué es lo que pueden hacer para tratar de disminuir estos números? Porque son elevadísimos. Sí, bueno, de hecho que la Policía Nacional, según nuestros registros, nuestras estadísticas, está haciendo el mayor y el mejor esfuerzo en lo que es la parte, digamos, del aspecto de forma, en este caso. La policía está trabajando en el área de procedimientos, allanamientos, aprehensiones y detenciones, pero evidentemente que estamos luchando contra las consecuencias. Lo que vemos ahora entonces ya es una, digamos, una reorientación, justamente este trabajo, digamos, interinstitucional y multidisciplinario que se está dando desde hace poco, justamente liderado por el señor comandante de la Policía Nacional, aglutina a varios referentes de la sociedad, gremios, Exacto, grupos, asociaciones, la sociedad civil, inclusive la Iglesia Católica en este caso. Y lo que queremos hacer en esta fase es ya trabajar por el aspecto criminológico o el aspecto de fondo. Estamos trabajando contra las consecuencias en la parte, digamos, de forma, pero el interés ahora se centra en el aspecto criminológico o de fondo. Nosotros hoy día nos interesa saber del porqué de esa conducta de ese individuo, digamos, qué psicopatología está teniendo, cuál es, digamos, el aspecto emocional, el aspecto físico y el aspecto social que le rodea. ¿Cuál es la motivación que hace de que él actúe de esa manera dentro de la sociedad cometiendo algún tipo de hecho punible? Entonces, es un trabajo que hoy día, a iniciativa de la Policía Nacional, se está llevando adelante y es bastante alentador en cuanto a las primeras reuniones. Creemos de que más adelante lo que queremos es a corto o mediano plazo, porque estamos hablando de datos estadísticos bastante alarmantes, entonces ir aunando esfuerzos y, digamos, sacar conclusiones que el día de mañana pueda, digamos, tener un efecto favorable a la sociedad. Ahora, comisario, el consumo de drogas es a nivel de todo, de toda la sociedad y de todos los estratos económicos, o es fundamentalmente en los sectores más vulnerables y pobres. Afecta a los diferentes estratos. A todos los estratos económicos. Quizá la única diferencia en este caso sea, si estamos hablando de estratos o niveles, tal vez el que tenga, digamos, mayor capacidad de adquisición pueda adquirir, digamos, por algo, digamos, una dosis de cocaína, por decir, y el que tenga esté en un nivel mucho más, puede ser, digamos, crack. Entonces, solamente esa es la diferencia, pero afecta a todos los estratos. A todos los estratos sociales. Bueno, y si afecta a todos los estratos sociales, ¿qué es lo que, a ver, además de las organizaciones, también hay trabajo con las escuelas? Porque me decían directores de escuelas, me decían, es notable, vimos un comportamiento, un patrón en los jóvenes que están terminando la secundaria. Se van mucho al baño. Se van mucho al baño. Y se ponen como guardias, se van 3, 4 y uno se queda afuera como campana y los otros mientras tanto le dan a la fumata o se drogan. Y entonces y hablan con la gente de la policía y no podemos porque son chicos de la institución, etcétera, etcétera. Pero entonces le están perjudicando a los propios chicos. Hay trabajo, se puede hacer un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. También me imagino con el Ministerio de Hacienda le ha de interesar, el Ministerio del Trabajo también le ha de interesar que los jóvenes no sean adictos, ¿verdad? Para que rindan en su trabajo. ¿Hay posibilidad de hacer un trabajo coordinado con otras instituciones? Sí, en ese sentido, Carlos, hay un manual elaborado, un manualcito de 22 páginas aproximadamente, elaborado por la policía, donde justamente están esos puntos de alarma que tiene que tener en cuenta el padre, el docente. Exacto. De un chico que está iniciándose en el consumo, de un adolescente o de un niño. Tiene un comportamiento diferente y automáticamente pierde el normal comportamiento. Los puntos de alarma están contenidos en ese manual. Desde luego que nosotros como policía tenemos un equipo de charlistas, pero que no es suficiente. No tenemos la cantidad de recursos humanos suficiente para estar en todos los colegios. En ese sentido, a lo que decía Carlos Benítez, el director general, en el aspecto de fondo, en el aspecto criminológico, estamos nosotros proponiendo a ese equipo de trabajo
sectorial, digámosle, de establecer aquellos puntos y debatir sobre la mesa. Por ejemplo, que se declare de interés nacional, por ejemplo, la prevención, la educación preventiva en consumo de droga por el Ministerio de Educación y Culto. Y que el día de mañana, si se puede, que salga como una materia en el curso de la media, o eso se va a establecer sobre la mesa, por ejemplo, porque tenemos que hoy trabajar. Porque ¿qué hacemos de un chico? Enviamos a la cárcel, sale peor, no puede estar en la comisaría porque necesita su dosis, no puede estar en su casa porque sus propios padres ya no quieren que esté en la casa, los vecinos ya no lo aceptan, y tenemos 23.000 jóvenes así en Asunción. Entonces, ¿En Asunción? En Asunción solo. Entonces, hoy, preguntaba también, usted hacía también la pregunta a Carlos, ¿cuál es la diferencia de una persona pudiente y aquellos chicos que no están? La calidad de la droga que compran. A mí como policía, yo soy más directo a veces que Carlos, él es un poco más diplomático. A mí no me preocupa tanto la persona que tenga la capacidad de comprar. Carlos Peralta, Gilberto, pueda comprar, bueno, no es problema para la sociedad ni para la policía. A mí me preocupa aquel chico enfermo que no tiene la capacidad de adquirir su dosis diaria, porque eso va a robar. Y cuando roba es un delincuente. Para mí como policía deja de ser enfermo y le tengo que tratar como delincuente, porque el ciudadano también tiene que ser protegido, el ciudadano honesto, el ciudadano que trabaja. Entonces, no es fácil. Te decía yo que la ley 1340 habilita 2 gramos para aquel certificado por el ministerio. Pero si yo estoy certificado, no tengo un lugar habilitado formalmente en Paraguay para ir a adquirir, o sea, una farmacia, para decirte. Entonces me obliga a mí a vincularme con el delincuente. Y ese consumidor, que nació como consumidor, al tener vínculos con aquel delincuente que le provee de su medicamento, en el tiempo se convierte en proveedor, Carlos. Esa es la dificultad que hoy estamos teniendo en el tema del consumo de drogas. Entonces, para nosotros es una obligación por un lado, y hoy tenemos que socializar y contar esa realidad como institución policial. Exactamente. Ahora, comisario Benita, hay un hecho que sí es preocupante. Este recorrido que hace Paraguay en cuanto al consumo de drogas ya lo vivieron muchos países. Lo vivió México, lo vivió Colombia, en América Central lo vivieron. Estamos nosotros hoy transitando ese mismo camino. Argentina está viviendo lo mismo. En Rosario nomás esta semana, el choque de bandas de narcotraficantes en Rosario, 3, 4 muertos, ¿verdad? Bueno, estamos siguiendo nosotros ese mismo camino. Le contaba a la gente que cerca de la Senat, en la calle comprendida de la avenida Fernando Lamora, hacia Lambaré, a 2 o 3 cuadras, hay casas donde se van los chicos, sobre todo, lastimosamente, los chicos indígenas, se van, llevan la plata, meten bajo la puerta, esperan un ratito, miran para todos lados, le pasan por debajo de la puerta la droga y se van. Así se inician, así van adquiriendo, y uno los ve deambulando, lastimosamente, a todas horas por la zona de la terminal, y está cerquita de la Senat. Estoy seguro que la Senat ha de saber dónde es, pero no se interviene. Entonces, es peligroso el camino que estamos recorriendo, comisario, porque vamos a encontrarnos dentro de poco tiempo con grupos que van a dominar ciertos barrios, van a ser muy peligrosos, no van a tener problemas en enfrentarse con armas para evitar que otros vengan a ocupar su territorio, porque ahí ellos son los dueños de la venta de las drogas. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí, lo que básicamente hacemos es, tenemos equipos de trabajo que están enfocados en esto. De hecho, que somos conscientes de que esa amenaza está latente. Hemos visto experiencias en otros países, porque estamos hablando de bandas o pandillas en este caso, en donde se han formado y se han fortalecido. Vamos directamente al caso de las maras. Sí. Entonces, la preocupación de la comandancia se ha centrado en eso, y tenemos equipos de trabajo que generalmente parten, digamos, de la parte técnica de la Dirección General de Investigación Criminal, entonces, juntamente con el Departamento de Narcóticos, y están haciendo un trabajo de campo, que es la parte operacional, y también el trabajo que tiene que ver, digamos, con la coordinación interinstitucional, porque vemos de que cuando estamos hablando de indígenas, de menores inclusive,
tenemos, digamos, la participación de INDI en este caso. Y también, cuando hablamos de menores, también convocamos a la gente de CODENI, la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia. O sea que es un trabajo multidisciplinario, interinstitucional. Y la policía lo que se encarga de hacer es, digamos, impulsar, alentar ese tipo de encuentros, de reuniones y buscar la mejor estrategia posible. Es una preocupación y estamos enfocados en eso. Es totalmente diferente cuando hablamos en zonas fronterizas, cuando realmente sí se ha visto eso que habías mencionado, la propuesta de la pelea o la lucha por territorio y por mercado, que son áreas, digamos, bien identificadas. Entonces, es una preocupación de la comandancia, estamos inmersos en eso. Comisario, de ahí al sicariato hay un trecho nomás, ¿verdad? Porque finalmente muchos de estos jóvenes, lastimosamente, les cuesta conseguir trabajo, se asocian con los que le venden las drogas, terminan trabajando para ellos y muchos después se convierten en sus pistoleros. Sí. Hoy los casos de sicariato ya no se producen solamente en el norte, como eran años anteriores. Hoy ya ocurre en todo el país. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros, Carlos, en ese sentido venimos trabajando al límite. En el aspecto de forma, nuestra obligación es trabajar en la parte de prevención y en la investigación policial, que son los efectos o las consecuencias de la criminalidad. Lo interesante es que hoy comprender a dónde nos estamos yendo, así como usted dice, y evitar en lo posible el día de mañana que se forme en nosotros, porque hay que entender bien, decir pandillas nada más es fácil. Es fácil. Pero ¿cómo se formaron las pandillas? Imagínense, solamente en la época del presidente Clinton vinieron, se instalaron unos cuantos que salieron de los Estados Unidos en El Salvador, y en poco tiempo se formaron las maras, fíjense cómo avanzaron, y hoy con un trabajo intenso está trabajando en El Salvador para poder disminuir hoy, y nosotros no tenemos que permitir aquello. Nosotros hoy, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes? En toda América, en toda Sudamérica, casi estamos en el mismo sistema penal, donde los menores tienen mucha garantía. Entonces, los delincuentes mayores, incluso desde las cárceles, son los que manejan a aquellos adolescentes, a aquellos niños en proveer la mercadería, en vender, en consumir, y solamente le dan su dosis diaria y ni siquiera le pagan, y le manejan a los niños, a los adolescentes, delinquiendo en la calle, y son los mayores que los utilizan. Entonces, nosotros entendemos bien eso como policía. En 30 años entendemos cómo se forman las pandillas, y hoy eso es lo que nosotros no queremos desde la Policía Nacional. Por eso que estamos abriendo, estamos comentando la realidad. Gracias por la invitación, y a través tuyo vamos a llegar a muchos compatriotas, a muchos colegas también que puedan entender esto, que hoy es la obligación de la policía socializar esto, que se comprenda en la comunidad, socialmente, que todos los gremios entiendan de que tenemos que trabajar hoy en los niños y adolescentes que están en peligro, porque el enfermo ya está enfermo, es muy difícil recuperar, y el costo es muy elevado recuperar a una persona que está enferma, adicta, que es adicta. Entonces, nosotros, aquellos jóvenes y adolescentes que están en peligro, lo que tenemos que trabajar hoy como institución o como país, de tal modo a no llegar a esa amenaza que usted dice, y que nosotros también percibimos esa amenaza en nuestro país. Pero vamos a trabajar con toda la fuerza como policía. Hoy venimos dando charlas, hoy estuvimos con los docentes de ICEPOL, con los profesores, con los magistrados, con docentes civiles, con los colegas, socializando también la realidad institucional y la realidad criminal, de tal modo que se enfoque también desde los institutos de formación y capacitación esta dificultad actual que tenemos hoy en el país. Es complicado el tema. Bien, tenemos que ir a la primera pausa, porque seguimos con ustedes, porque este es un tema importantísimo para el país, el tema de la seguridad. Después vamos a hablar acerca de los abusos en niños y niñas y los casos de feminicidio. Impresionante los aumentos que se dan de este tipo de delitos en nuestro país. Así que a la vuelta de la pausa hablamos de feminicidio y abuso de niños y niñas. Ya volvemos. Vuelve la Feria Agropecuaria que mueve el campo, Innovar 2023.
Del 21 al 24 de marzo, en Colonia Iguazú, Alto Paraná, encontrarás Agritech, expositores con cultivos demostrativos, dinámicas de maquinarias, conferencias y capacitaciones, Innovar Mujer, Innovar Digital y mucho más. Organiza la Unión de Empresas Agropecuarias. Innovar, juntos movemos el campo. Para más información, seguí Innovar Feria en las redes sociales. Y entramos en el último bloque del péndulo en compañía del comandante de la Policía Nacional, el comisario Gilberto Fleitas, y el director de Prevención y Seguridad de la Policía, el comisario Carlos Benítez. Bueno, comisario, antes de ir a los temas ¿qué pasó en Pedro Juan? ¿Hay algún dato nuevo sobre el asesinato del periodista? Sí, están los mejores investigadores que tenemos en el país, pues no tenemos muchos también especialistas en esa área. Se fueron, están ahí instalados, penosamente digo porque veníamos haciendo un trabajo bastante importante con el equipo táctico de la policía que instalamos desde febrero del año pasado, también con las fuerzas militares, con la FTC que se instalaron también con nosotros, un trabajo enorme con todos los recursos, la cantidad que disponemos, están trabajando en la prevención, recorriendo con motocicletas, camionetas, vehículos blindados, pero nunca es suficiente. En ese sentido, cuando hablamos de muerte por encargo, Carlos, el año antepasado habíamos cerrado 62 muertes por encargo en el 2021. 62 en el 2021. En Amambay. Y el año pasado... ¿En Amambay solamente? En Amambay solamente. Y el año pasado, 2022, cerramos 30, por eso que yo te hablaba del 50%. La de reducción. De reducción. O el año pasado, en enero, tuvimos 18, Carlos, empezamos por eso que instalamos rápidamente en febrero un equipo táctico para dar la cobertura de prevención, y este año estamos teniendo 3 en enero, entrando febrero en Pedro Juan. Penosamente, un colega de ustedes fue víctima ahora, un comunicador. Estamos viendo la realidad a que nosotros normalmente estudiamos los antecedentes históricos, su familia, el trabajo, cuando empezamos a investigar, y no estamos encontrando indicio alguno de que él haya dado opiniones, criterios o fuertes opiniones en relación al narcotráfico, a otras ¿Pudiera molestar a algún jefe? Entonces, estamos teniendo otra hipótesis en este momento, de acuerdo a los investigadores, que tienen muy buena información. No puedo adelantar porque no quiero ser irresponsable en ese sentido. Quiero dejar en manos del Ministerio Público y también de los policías especializados que están trabajando. Me dieron una muy buena información a último cuando venía yo al canal. Nosotros informamos hoy en el noticiero de posible deuda. Sí, están trabajando muy bien. Que tenían con el periodista. ¿Podría venir por ahí la mano o no? No, yo no tengo ninguna información. ¿No tiene una información? Sí, escuché, pero no tengo todavía el reporte principal, un reporte ni hipótesis siquiera en relación a una deuda con un colega. ¿Y por qué cambiaron al jefe de la policía en Amambay? Eso veníamos anticipadamente. Hoy, Carlos, es muy difícil encontrar un director de policía para Amambay, no es fácil. No todos quieren ir a Amambay porque ya una persona de 50 años, un policía, ya quiere cuidar a su familia, cuida su situación jurídica, y no es fácil. ¿Son permanentemente amenazados ahí? No en ese sentido, sino primero dejar la familia, y segundo, es muy pesada la carga ser director de policía en Amambay en ese sentido, porque tiene que, en un momento más tranquilo, a veces estalla una situación como esta. Y eso demasiado genera preocupación, y lógicamente el director está en una situación difícil, en su situación jurídica, su situación de su estabilidad institucional. Entonces eso no es fácil llevar ahí adelante. El comisario Paredes hizo un muy buen trabajo, tenemos que ser agradecidos como institución. Él va a ocupar otro cargo aquí en Asunción. Él hizo muy buen trabajo con el segundo, que se quedó por el momento hasta ahora. Penosamente ocurrió esta muerte del colega, pero hoy se fue el comisario París, una persona a quien le consideramos una persona que tiene esa capacidad de ir primero a manejar su recurso humano que tiene y interactuar con los militares, interactuar con todas las instituciones y entender también el comportamiento del crimen organizado de Pedro Juan, que no es fácil, ¿no? Porque hay que entender, el director tiene que comprender eso, tener ciertos parámetros a partir de ahí, trabajar. Entonces pusimos una persona que consideramos que sea pertinente. Ahora hay una cosa, comisario Benítez, y
comandante, alguna vez hablando con los presidentes de la Asociación de Comercio de Pedro Juan y Punta Porá, les pregunté qué pasaría con el comercio o con la economía de la Mambay y concretamente de Pedro Juan Caballero si el narcotráfico desapareciera, fuera eliminado de la zona. Se miraron los dos, suspiraron, pero tuvieron que reconocer. Y económicamente se muere la capital de Amambay. Así influye, hasta ese punto llega la influencia del narcotráfico en el departamento. No solamente ahí, Carlos. Sí, el sí, año pasado, antepasado, tuvimos la muerte de colegas en Puenteciño. Entonces instalamos varios equipos policía para la búsqueda de los autores ahí. Y al mismo tiempo empezaron a incursionar en los montes y empezaron los cortes de marihuanales en la zona. Y algunos almacenes cerraron en esa localidad. Exacto. Hoy estamos en Canindeyú. Estamos en este momento destruyendo con la Senado trabajo conjunto porque nosotros como policía no íbamos a poder. Pedimos también una ayuda a la ministra de la Senado y con gusto ella accedió. Están ahí Senado y policía trabajando 100 hectáreas en el departamento de Canindeyú. Hoy destruyeron 34 hectáreas, ayer fue 26 hectáreas, mañana no sabemos cuánto y pensamos terminar esta semana. Y ahí va a haber dificultades porque es una situación social que tenemos que entender que el narcotráfico también tiene su consecuencia en ese sentido. Económica. Sí. Cuando falleció el colega de ABC Color con la secretaria, ocurrió la misma cosa. Le preguntamos a los comerciantes de la zona de influencia y si se sentían más seguros con la policía. Y nos dicen, sí, pero no hay comercio. Nadie viene a comprar ni a vender. Y así. Así es la percepción, Carlos. Nosotros como policía nunca analizamos y evaluamos esa parte, porque tampoco cuando nos vamos a preguntar es probable que no nos digan la verdad o que no les guste nuestra presencia por ahí. Entonces nunca evaluamos demasiado esa parte, pero está por ahí. Esa es la percepción que siempre tenemos como policía. Pero es una situación que alguna vez debemos erradicar y es una imagen negativa que tenemos en la región en la producción de marihuana y el narcotráfico en la frontera con Brasil. Y respecto del abuso de niños y niñas, y respecto de los casos de feminicidio, aumentaron increíblemente. Tal vez siempre haya sido muy elevada la cifra, pero no se denuncian los casos. Los casos de violencia intrafamiliar cada fin de semana aumentan exponencialmente. Increíble, cuando hablamos con la jefa de Relaciones Públicas de la policía los lunes, son sorprendentes la cantidad de denuncias de violencia intrafamiliar. De ahí a casos de feminicidio y abusos en niños, pero son terribles. Hoy me decía el doctor Merlo que probablemente solo se denuncie el 20% de los casos de abusos que ocurren en niños y niñas. ¿Qué pasa en esta sociedad, comisario? Bueno, empiezo yo y le doy a Carlos la palabra después. Hablando estadísticamente, se tiene en cuenta a nivel regional el homicidio, usted ya sabe, para medir el índice de criminalidad de un país en el mundo. Y hoy venimos nosotros separando un poco el feminicidio del homicidio, porque anualmente ocurría hasta 10 en el país feminicidio y el año pasado tuvimos 40. Entonces tuvimos que separar del homicidio doloso el feminicidio para tener un parámetro para medir nuestro índice, porque el homicidio doloso es producto del crimen, producto de la violencia callejera, pero el feminicidio no es producto de la criminalidad, es producto de familiares, de parejas entre sí, y realmente genera alarma. El año pasado tuvimos 40, este año creo que ya tuvimos 10 solamente... Sí, 8 más o menos confirmados y 2 que están. Entonces, esa es la preocupación. Te dejo la palabra, don Carlos. Sí, en cuanto a lo que es el abuso infantil o contra menores, hemos visto de que recién habías mencionado de que hay un subregistro en cuanto a las denuncias. Eso podría, ser a consecuencia de que
más del 80% de los casos de abuso contra menores ocurre en el entorno. Entonces, puede ser familiar o puede ser, digamos, de amistades. Entonces, es totalmente entendible de que pueda haber un subregistro en cuanto a eso. De hecho que, vemos de que los más comunes en este caso es el abuso sexual contra menores, maltrato físico, y por otro lado también que en los últimos tiempos tomó auge el tema de pornografía infantil. Sí. Entonces son los tres casos, digamos, que usualmente levantan ese índice. De hecho que también la policía trabaja, como había dicho, con la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia, con CODENI en este caso, y buscamos de que exista esa conciencia de dejar de lado un poco el subregistro y tratar, digamos, de mejorar el estado de cosas en cuanto a la resolución de los problemas. Por otro lado, el tema de feminicidio, ya lo dijo el señor comandante, hemos tenido de enero hasta hoy día 15, aproximadamente digo aproximadamente porque son 10 hechos que se ajustan a lo que serían feminicidio. Pero, y tentativa. Pues incluye la tentativa. Entonces, con el trabajo técnico y también con el trabajo del Ministerio Público, lo que se ha dejado en limpio, por decir, hoy día, son 7 casos. Uno que prosigue todavía bajo investigación, que también podría ser un caso que ocurrió hacia el Chaco, en donde hace aproximadamente 3 semanas una pareja fue encontrada, ambos, digamos, con impactos de bala. Entonces es el caso que todavía está en la duda, pero hoy día podemos sumar 8, digamos, de enero a mediados de febrero. Pero me contaba la fiscal de Ciudad del Este la semana pasada que desde agosto del 2021 hasta diciembre del 2022 se produjeron 732 casos de abusos en niños y niñas, solamente en 2 ciudades, Ciudad del Este y Mingaguazú, solamente en 2 ciudades. Si eso traspolamos a todo el resto del país, estamos hablando de cifras increíbles. Y si encima está el subregistro, estamos hablando de una sociedad enferma actualmente. Definitivamente, es por eso que estábamos mencionando que la policía hoy día, la visión que tiene en cuanto al tratamiento de cualquier tipo de hecho punible, es ya no solamente tratarlo de forma, sino ver, digamos, el aspecto criminológico o de fondo. Y a eso se debe que hoy día la Comandancia de la Policía Nacional trata de aunar esfuerzo de los diferentes sectores de tal manera a dar una mejor respuesta en cualquiera de los casos. Por ejemplo, el caso de esta niña en Caaguazú. Ya se tienen más datos acerca, porque hay 2 o 3 jóvenes detenidos ya, 2 o 3 personas detenidas. ¿Va camino a dilucidarse, a aclararse ese crimen? Sí. Violación, tortura y crimen. A última hora venía teniendo reporte de los investigadores principales. Porque sabía que te iba a preguntarlo. Y va a seguir el trabajo, sí. Y va a seguir el trabajo, es una niña, no importa la actividad que haya tenido, haya salido de su casa, es una niña. Entonces, imagínense Caaguazú, una ciudad distante a 200 kilómetros de la capital, y está en esa situación. Yo creo que vamos a llegar a todos los involucrados, porque me estaban informando de que estaban detrás de otros grupos, del grupo principal, porque va más allá de lo simplemente que haya salido con un joven. Ahí ya te digo todo, Carlos, cómo estaba, por eso que hay tanta violencia en relación al cuerpo de la niña. Sí. Ojalá que sean, si el grupo completo que participó pueda ser detenido. Y en el caso de esta niña de 7 años en Ciudad del Este, todavía es igualmente trágico. Entregado por su propio padre a los caseros del inquilinato donde vivía, ¿verdad? El dueño del inquilinato y su pareja abusaron de ella de manera increíble. Por eso digo, comisario, es una sociedad enferma en la que vivimos actualmente. Y parece que no hay viso de solución a esto. ¿Qué es lo que se puede hacer para que estas cosas no se reproduzcan? Porque lastimosamente se imitan los casos. En el caso de los casos de feminicidio, el patrón último de los últimos casos es: le matan a la mujer y después intentan o se suicidan.
En los últimos casos de los 8 que usted mencionó, ese es el patrón principal. ¿Cómo evitar todo eso? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, nosotros, Carlos, la pospandemia o la pandemia iba a traer consecuencias. Todo dijimos, nosotros policialmente veníamos generando alarma de que iba a haber aumento de la delincuencia. Y de los casos de abuso también. Y por eso que venimos trabajando y venimos dando apertura de la institución, venimos socializando esta preocupación institucional, la pospandemia. Y también algunos médicos, sociólogos, psicólogos venían también generando alarma en relación a la conducta de jóvenes y adultos que podían tener en el tiempo como consecuencia de esta pandemia. Yo no soy especialista en aquello, pero hay que analizar el aspecto criminológico, el aspecto emocional que hoy vive el país. Imagínense, si nosotros seguimos en la misma estadística de 8 por mes, ¿a dónde apuntamos en diciembre con la cuestión de feminicidio? Sí. No, increíble eso es lo que estamos teniendo. Por eso que hoy separamos. Anteriormente nos separábamos, homicidio, feminicidio 5 en el año, 10 en el año máximo, el año pasado 40. Por eso que ya hoy separamos el feminicidio independiente del homicidio doloso, aparte para poder medir realmente el índice de criminalidad en el Paraguay y en la región. Entonces, esa es la postura que hoy tomamos como institución y necesariamente nosotros no somos especialistas en evaluar. Tenemos que abrir los ojos sobre estos casos. Claro que sí, por eso que hoy venimos trabajando con todos los sectores. Y estábamos ya discutiendo en mesa de trabajo, porque estábamos hablando de, digamos, la interacción entre instituciones y también la parte multidisciplinaria. Ya el señor comandante estaba previendo ya la inclusión de especialistas en el área, digamos, de criminología y en la parte también de sociología, porque es un aspecto que abarca. Entonces, sí, definitivamente. Y psicólogo también. Sí, también. ¿Verdad? Claro. En los casos de secuestro, ¿por qué aumentan los casos de secuestro últimamente? ¿Qué está pasando, comisarios? Bueno, Paraguay, y tengo que confesar, Carlos, que estoy muy orgulloso de mis investigadores de antisecuestro. Todos los secuestros que hemos tenido en el Paraguay han sido esclarecidos, han sido detenidos. Y este caso de Guairá, también le vamos a llegar. El caso que ocurrió en Capitambao hace poco, le llegamos, fueron detenidos, los 4 fueron detenidos de Belén, todas las armas, y hubo un sexto, un quinto, un séptimo detenido del caso del veterinario. Así es que en materia de secuestro tenemos los especialistas, no es fácil prevenir, así como no es fácil prevenir la muerte por encargo del sicariato, no es fácil prevenir el secuestro. Pero tenemos especialistas, nos preparamos para investigar y siempre lo vamos a identificar a aquellos que quieran incursionar en el área de secuestro criminalmente hablando. Pero corrió la versión de que serían estos casos de secuestros, serían de gente ligada al narcotráfico, que de repente no tiene trabajo, no tiene tareas, entre comillas, que realizar. Entonces, para conseguir recursos, se dedican al secuestro express. ¿Es correcta esa a otro apreciación? Tipo de delitos, no solamente al secuestro express, sí. Esa es la información que nosotros tenemos y la percepción y con la evaluación que hicimos en la zona de Capitambao, en la zona de Amambay, porque la SENA entró con fuerza, incluso en un trabajo conjunto de la policía de la SENA y la Fuerza Federal de Brasil, la policía de Brasil, incursionamos el año pasado, antepasado, y no sé cuántas hectáreas se cortaron, cuántos se destruyeron marihuanales, incluso algunos lugares ya ya elaborados de productos, y hoy estamos con las 100 hectáreas de Canindeyú, luego que eso trae consecuencias y nosotros esperamos la comisión de otros delitos. Así mismo como ocurre acá en Asunción. Cuando el contrabando se ataja al máximo, los vendedores ambulantes tienen dificultades. Otro tipo de delitos. Esa es la dificultad que tiene después como consecuencia en el aspecto criminal. ¿Cuánto de relación tiene con la criminalidad la pobreza? Bueno, quiero dejar Sí, es totalmente, digamos, es una cuestión discutible, porque vemos de que tiene que haber una condición para eso. Hay personas que, hablamos de pobreza, ¿verdad? Pero hay personas que siendo parte del crimen organizado y tienen un capital impresionante, siguen dedicándose a eso, porque el fin último es el lucro, el dinero, de insertarse en la economía legal e ilegal. Pero vemos también de que muchas veces estas personas que tienen, digamos, un poder adquisitivo mínimo, o sea, que están en la pobreza, digamos,
caen, digamos, en algunos delitos menores, tal vez hurto en la parte bagatelaria, por decir, pero no es una condición que pueda determinar que quién pueda, digamos, estar más inserto en la comisión de hechos. Claro, no está directamente relacionado. No está directamente. Tal vez pueda ser una condición de que en peor escenario, como algunos dicen, bueno, que hurtó o robó para comer, tal vez. Con eso no se justifica, en absoluto, no se justifica. Obvio. Pero no es determinante en este caso, Ahora, desde el aspecto claro, sociológico. pero tenemos que ser honestos también. Los que roban en grande no son precisamente los pobres, ¿verdad? Eso también tenemos que señalar. Este señor secuestrado en el Guairá, ¿sigue secuestrado? ¿Hay evidencia de que sigue con vida? Realmente el caso tiene un comportamiento atípico. ¿Por qué Hubo atípico? una sola llamada en el primer día, después nunca más hubo comunicación. El equipo está instalado, los especialistas están ahí, está con el Ministerio Público, también viajaron fiscales de Asunción, están trabajando, tenemos muy buena información, hoy hicieron algunos allanamientos, levantaron evidencias, están juntando indicios vinculados a los hechos. Es decir, comprobaron que estaba con vida, por lo menos. No, yo no puedo hablar de eso. No se puede. No puedo hablar de eso, no me informaron eso. No, sino más como bien, habló de evidencias, buenas evidencias. Evidencias que puedan estar vinculadas con el hecho, de dónde puede venir, quién puede ser, cuáles serían los aspectos de fondo que haya llevado a esto, de dónde pueden venir las personas. Están con eso en este momento y tienen buena información. O sea, no tiene un comportamiento de secuestro normal, lo que te digo, por eso te digo atípico. Entonces, eso lo se está evaluando. Una sola comunicación y nada más. Eso es lo que... ¿Y cuánta hasta hoy plata tenemos. pidieron? 300. $300,000. Sí. Y después ya no se volvieron a comunicar. Y la familia no tiene esa capacidad, no tiene... Pero dieron por lo menos indicaciones dónde entregar la plata. No, solamente una llamada. Rarísimo. Es raro, es un poco raro, pero están ahí los especialistas, ya tienen, que no puedo socializar en este momento, me pasaron una información importante, yo creo que están por buen camino, Dios permita que podamos salir bien y le podamos encontrar con vida a la persona. Y ya en la última parte del programa, ¿qué es lo que se sabe de Tío Rico? ¿Qué es lo que la policía, cuáles son los datos concretos que tiene la policía de Tío Rico? Nosotros venimos coadyuvando más bien el aspecto formal en enviar todas las documentaciones que tiene la policía, acentuando por el trabajo de Interpol, a facilitar la rápida intervención de las instituciones jurídicas, por sobre todo, porque para eso necesitamos las documentaciones. En eso hoy estamos trabajando y siempre hemos colaborado con la señora ministra de la Senat en ese sentido y estuvimos incluso en enero de este año, hemos socializado otra vez con los colegas de Brasil, las 10 personas más buscadas del Paraguay, no solamente Tío Rico, y hemos enviado... ¿Quiénes son las 10 personas más buscadas? Y hay una lista que salieron últimamente, en el caso de Dalia, Tío Rico, el de Pedro Juan Caballero, el jefe de los sicarios, que también está en búsqueda permanente para la policía y la Senat también. Ajá. Y eso se puede socializar, es decir, para tener Están tener la fotografía de ellos y poder mostrarlo, por ejemplo, si alguien se cruza con ellos para ver si puede dar datos a la policía, ¿verdad? Claro, sí. Estamos socializando eso, creo que Carlos, mañana mismo podemos facilitar eso, pero siempre con el cuidado, porque tampoco estamos autorizados a mostrar las imágenes, pero dentro de las formalidades posibles. Pero sí, las pruebas contra Infran, alias Tío Rico, que poseen los organismos de seguridad del Estado, entre ellos la policía y la Senat, ¿así son contundentes, claros de que es un jefe importante del narcotráfico? Bueno, yo no quiero entrar en ese detalle porque yo no fui el investigador y tampoco la policía. La policía inició una causa en relación a ese grupo criminal, pero también ya venía muy acentuada la investigación que venía haciendo la Senat, entonces ellos hicieron el trabajo y yo no quiero entrar en detalle porque puedo dar un falso positivo. ¿Y usted, comisario, puede dar una información o no? Tampoco. No, estamos en el mismo nivel de... Bueno, y con Dalia, ¿por qué no se le detiene a Dalia? ¿Cómo es posible que en Paraguay una persona pueda estar desaparecida sin ser hallada por la policía? Y es una pena que siempre, no solamente la policía paraguaya, sino a nivel mundial, que hay personas a veces, o hay deudas que tenemos con la ciudadanía y
con los familiares a veces de las víctimas, no localizamos a la persona, a quien le buscamos penosamente. De Dalia se hicieron varios trámites, varias documentaciones se socializaron con el Ministerio Público, se socializaron varios pedidos de allanamiento, se hicieron muchos. Hoy de nuevo continúan los trabajos, también compartimos con los colegas de Brasil. Hay indicios documentados de su presencia también en aquellos países. Entonces venimos compartiendo, pero ¿cuál es la situación, Carlos? Ahí la causa es producción de documentos no auténticos. Entonces ahí en algunos países esa causa no está dentro de las tipificaciones, entonces eso dificulta un poco. Nosotros para Paraguay es un delito. Entonces hoy venimos compartiendo con los fiscales que tienen la causa. Todas esas documentaciones que nos acercaron los colegas de aquellos países están en el Ministerio Público, prudentemente están manejando y lógicamente respetamos también la postura hasta tanto se formalice todo aquello. Y la policía que tiene datos del paraguayo que asesinó a la policía argentina en Retiro. Es una pena como paraguayo, por un lado. Pero ¿No tiene antecedentes acá en Paraguay? No, yo no tengo por reporte de eso, Carlos. Creo que no tienen antecedentes. No, Interpol está manejando. Estuvimos trabajando, pasándole los datos completamente a los colegas de Argentina. Nos sorprendió por la actuación así contra un agente policial en Argentina. Acá muy pocas veces a veces tenemos una situación como esa y un paraguayo que actúe en otro país realmente nos sorprende. Bien, sí, a mí también me sorprendió, pero sí, la información que tenemos nosotros es que no tiene antecedentes, no registra antecedentes en Paraguay, porque en la Argentina se había mencionado que al parecer era un pistolero de un importante jefe de narcotraficante, pero acá en Paraguay por lo menos la policía no registra antecedentes de este señor. No tenemos registro de eso, de que tenga antecedentes, pero Interpol está trabajando con el equipo pasándole todos los datos que puedan necesitar los colegas de Argentina. Bien, nos quedan 2 minutos. Comisario Benítez, así mirando en esa cámara, Sí. ¿qué le puede decir a la ciudadanía y a la teleaudiencia de Unicanal sobre qué puede hacer la policía para mejorar la seguridad de la gente? Sí, de hecho que ya hemos empezado, esto ya digamos se va a ir dando a través de las diferentes estrategias que estamos trazando. Al inicio del programa estábamos diciendo de que es un trabajo ya interinstitucional, multidisciplinario. Ya no solamente queremos estar abordando lo que es la parte de forma, sino ya queremos abordar lo que es el aspecto criminológico o de fondo, entender mejor el origen, cuáles son las causas y no simplemente ya estar peleando contra las consecuencias. Entonces, dentro de estas estrategias están enmarcadas estas cuestiones y comprometernos otra vez de seguir dando el mayor y el mejor esfuerzo de tal manera que lleguemos a buen puerto. Gracias por venir, comisario Benítez. Comisario Fleitas, comandante de la policía, a ver, mirando aquella cámara, esa que dice el número 1, Sí. a ver, ¿qué le puede decir a la ciudadanía que le está viendo en este momento acerca del trabajo que puede hacer la policía para mejorar su seguridad? Nosotros hoy como policía y como institución estamos abiertos con toda la comunidad. Por un lado la comunidad educativa que nos preocupa en la educación preventiva en materia de consumo de drogas, con la sociedad civil para trabajar en conjunto y entender justamente la seguridad pública. El aspecto preventivo, cómo prevenir hoy. Estuvimos mirando cuáles son los puntos que tenemos que tener hoy para mirar un poco el aspecto de fondo, como mencionaba el director general, y pusimos sobre la mesa, por ejemplo, ir limitando por el uso del billete de papel moneda a ciertas horas de la noche, porque hoy las víctimas nocturnas son las estaciones de servicio, las farmacias y las personas que salen y van a sus casas llegando. Entonces, el día de mañana tenemos que necesariamente adecuarnos a los países, no precisamente europeos, y acá en la región ya hay países donde a la noche a veces ya no se puede usar el dinero, el papel billete en la calle. O sea que son aspectos de fondo que hoy tenemos que analizar y poner sobre la mesa y debatir sobre aquello de tal modo a que también que se vaya limitando las necesidades que tiene un delincuente en la calle y que pueda encontrar por una persona o en un local comercial. Lo importante es que nuestra cultura no va a permitir que se forme la pandilla. La sociedad tiene que ser siempre exigente con su policía y con sus funcionarios públicos. En ningún momento a nosotros no nos va a preocupar
no nos critiquen, vamos a tomar siempre sanamente las críticas que vengan, de todas formas que vengan de la ciudadanía, y debatir por sobre todas las cosas más allá, porque más allá de lo que hoy somos policía, somos padres de familia y somos ciudadanos de este país y tenemos que trabajar por la seguridad de todos. Ojalá. Bien, comisario Gilberto Freitas, comisario Benítez, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un tema muy importante, la seguridad para la democracia. Y bueno, ojalá los políticos también lo entiendan y le brinden todos los recursos necesarios a los organismos de seguridad para que tengan menos excusas de decir que porque por falta de recursos no pueden hacer un buen trabajo. Así que muchas gracias por estar acá y a ustedes por acompañarnos desde sus casas. Hasta el próximo viernes.